Lectura del Santo Evangelio según San Marcos 6, 30 a 34. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Entonces él les dijo: «Vengan conmigo a un lugar solitario, para que descansen un poco». Porque eran tantos los que iban y venían, que no les dejaban tiempo ni para comer. Jesús y sus apóstoles se dirigieron en una barca hacia un lugar apartado y tranquilo. La gente los vio irse y los reconoció. Entonces de todos los poblados fueron corriendo por tierra a aquel sitio y se les adelantaron. Cuando Jesús desembarcó, vio una numerosa multitud que lo estaba esperando y se compadeció de ellos, porque andaban como ovejas sin pastor, y se puso a enseñarles muchas cosas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, el Evangelio que hoy meditamos nos muestra un momento muy cercano a nuestra propia realidad humana. Los apóstoles regresan de la misión llenos de entusiasmo, seguramente con el corazón desbordado por todo lo vivido. Han predicado, han servido, han sanado, han acompañado a muchas personas. Y cuando regresan, lo primero que hacen es ir hacia Jesús para contarle todo. Este detalle es muy importante, porque revela que la vida del discípulo no consiste solamente en hacer cosas para Dios, sino en vivir en comunión con Él. ¿Cuántas veces, en nuestra vida cotidiana, nosotros también vivimos jornadas llenas de actividades, trabajo, responsabilidades familiares, compromisos sociales, preocupaciones económicas, decisiones que tomar, problemas que resolver? Terminamos el día cansados, agotados, y muchas veces guardamos todo dentro de nosotros. Nos acostumbramos a cargar solos nuestras preocupaciones. Sin embargo, el Evangelio nos recuerda que el corazón necesita hablar con Dios, necesita contarle a Jesús lo que vivimos, lo que nos alegra, lo que nos preocupa y hasta lo que nos duele. Jesús, al escuchar a sus apóstoles, no los presiona para que sigan trabajando inmediatamente. Él percibe su cansancio y les dice: «Vengan conmigo a un lugar solitario, para que descansen un poco». ¡Qué enseñanza tan profunda para nuestro tiempo! Vivimos en una sociedad que muchas veces mide el valor de la persona por lo que produce, por lo que logra, por lo que acumula. Se nos exige estar siempre ocupados, siempre disponibles, siempre respondiendo a todo. El descanso, el silencio, la oración, a veces parecen pérdida de tiempo. Pero Jesús nos enseña que detenernos no es perder el tiempo, sino recuperar el sentido de la vida. En la vida cotidiana esto puede traducirse en gestos muy concretos. Una familia que decide apagar el televisor para conversar, una persona que dedica unos minutos del día para orar en silencio, un trabajador que ofrece su jornada a Dios antes de comenzarla, un joven que se detiene para preguntarse qué quiere Dios de su vida. Son pequeños espacios de desierto que permiten que el alma respire. Sin embargo, el Evangelio nos presenta una realidad que todos conocemos. Cuando Jesús y sus discípulos buscan ese lugar de descanso, la multitud llega antes que ellos. La necesidad de la gente es grande. Esto también ocurre en nuestra vida diaria. Muchas veces planificamos momentos de tranquilidad, pero surgen problemas inesperados. Un hijo que necesita atención, un familiar enfermo, una dificultad en el trabajo, una preocupación económica, una llamada que cambia nuestros planes. Y ante esas situaciones, el ser humano puede reaccionar con frustración, enojo o cansancio. Pero el Evangelio dice que Jesús, al ver la multitud, se compadeció de ellos, porque andaban como ovejas sin pastor. Aquí aparece el corazón de Cristo. Él no ve una molestia, ve una necesidad. No ve interrupciones, ve personas. Este es uno de los desafíos más grandes para nosotros en la vida cotidiana: aprender a mirar con el corazón y no solamente con los ojos. En nuestra vida diaria encontramos muchas multitudes. El compañero de trabajo que necesita ser escuchado, el anciano que vive solo, el hijo que busca orientación, el esposo o la esposa que necesita comprensión, el amigo que atraviesa una crisis, la persona que vive en tristeza o desesperanza. A veces estas situaciones llegan cuando menos lo esperamos, cuando creemos que ya no tenemos fuerzas. Y sin embargo, es allí donde Cristo nos invita a amar como Él ama.
Esto no significa que debamos vivir en un activismo sin descanso. Jesús primero invita al encuentro con Él y luego enseña a servir. El peligro de nuestra época es caer en dos extremos: vivir tan ocupados que olvidamos a Dios, o encerrarnos en una espiritualidad que nos separa de los demás. El Evangelio nos invita a unir ambas dimensiones: contemplación y servicio, oración y compromiso, silencio y entrega. Si miramos nuestra vida cotidiana, descubrimos que muchas veces nosotros también caminamos como ovejas sin pastor cuando tratamos de resolver todo solos, cuando dejamos que el miedo o la angustia dirijan nuestras decisiones, cuando buscamos llenar el vacío interior con cosas materiales o distracciones pasajeras. Jesús sigue teniendo compasión de nosotros. Él sigue queriendo enseñarnos, guiarnos y darnos sentido. Tal vez hoy el Señor nos invita a preguntarnos: ¿dónde busco mi descanso? ¿Tengo momentos reales para encontrarme con Dios? ¿Sé mirar a los demás con compasión o me dejo dominar por la prisa y el cansancio? ¿Permito que Jesús sea realmente el pastor que guía mi vida? En la vida cotidiana, la presencia de Cristo se manifiesta en cosas sencillas. En la paciencia que tenemos con un familiar difícil, en el tiempo que dedicamos a escuchar a alguien, en el perdón que ofrecemos, en el trabajo realizado con honestidad, en el consuelo que brindamos a quien sufre, en la fidelidad silenciosa a nuestras responsabilidades. Allí, en lo pequeño, el amor de Dios se hace visible. El Evangelio nos recuerda que el mundo necesita pastores, es decir, personas capaces de orientar, acompañar y amar. Todos, de alguna manera, estamos llamados a ser reflejo del buen pastor en los ambientes donde vivimos, en la familia, en el trabajo, en la comunidad, en la sociedad. Pidamos al Señor que nos ayude a vivir con un corazón equilibrado, que sepamos detenernos para escuchar su voz y que sepamos levantarnos para servir a los demás con generosidad. Que nunca olvidemos que solo quien descansa en Dios puede amar sin agotarse, y solo quien ama descubre el verdadero sentido de su vida. Oración final. Señor Jesús, buen pastor que conoces nuestra vida diaria, nuestros esfuerzos, preocupaciones y cansancios. Te damos gracias porque siempre caminas con nosotros. Ayúdanos a encontrar momentos de silencio, para escucharte y descansar en tu presencia. Enséñanos a confiar en ti, cuando la vida se llena de responsabilidades y preocupaciones. Danos un corazón compasivo, para reconocer el sufrimiento de quienes nos rodean, para servir con amor en nuestra familia, en nuestro trabajo y en nuestra comunidad. Acompaña a quienes se sienten solos, fortalece a quienes están cansados, ilumina a quienes buscan sentido en su vida. Haznos instrumentos de tu paz, testigos de tu amor en lo cotidiano, y discípulos fieles que caminan siempre contigo. Amén.